es manantial. Hoy la sequedad, la aridez, la zona desértica llega a un final, porque ahora corrientes fluyen sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Declaramos que estamos reunidos para lo mejor. Declaramos que estamos reunidos como iglesia, que somos templos abiertos, que la gloria del Señor sea bendita desde su lugar. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque nos has dado entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Y toda cosa buena, tú la haces descender, desde el menor hasta el mayor. Sanidades y milagros, porque estamos creyendo. Nuestro corazón cree y confía. Y estamos aquí para rendir los frutos de alabanza que tú eres digno de ellos. A ti sea toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios. Su Biblia en su mano, tómela por favor. Esta palabra es palabra viviente y la vamos a oír. Quiero que crea que al abrir la Escritura vamos a escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá. Toda mi casa será salva. Amén. Vamos a trabajar sobre la palabra Padre. Vamos a escribirla. Vamos a tener estas pantallas pequeñas como una hoja electrónica. Vamos a escribir la palabra Padre. Vamos a trabajar en Mateo capítulo 6 y ese va a ser nuestra línea de estudio, la palabra Padre. Y vamos a poner abajo la palabra Dios, Padre Dios, Padre Dios. San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6. Allí vamos a la Escritura. Vamos a leer un mensaje que declaró el Señor Jesucristo allí en esa porción en Mateo capítulo 6. Vamos a hacernos unas preguntas que anticipan los cambios. Vamos a leer el capítulo 6 teniendo preguntas ya hechas, preguntas que nos estamos haciendo en este momento. La primera es, ¿qué diferencia hace Dios al ser Padre nuestro? ¿Y qué diferencia hace Dios al llamarse Padre para nosotros? Pero la cosa es una diferencia en la tierra globalmente. ¿Qué impacto tiene el que Él sea Padre en la tierra? ¿Qué impacto? ¿Qué impacto tiene? Otra pregunta es, ¿por qué la persona que está junto a mí, cuando cierra los ojos y abre la boca, escucho que dijo o que dice Padre? Pero también la otra persona al lado puede estar en otra actitud. No me nace decirle a Dios Padre. Entonces, ¿qué pasa en ambos casos? Dios, ¿qué opinión tiene de ambas actitudes?
Pudiera ser que estemos considerando que Dios tiene esta actitud. Es muy la vida de cada quien. Yo, la mía, o sea, Dios. La que me dice Padre, la suya. La que no me quiere decir, la propia. ¿Será que Dios tiene esa actitud? ¿Será que a Él le vale el que le diga Padre y el que no le quiere decir? Por ello, la palabra Padre en Mateo capítulo 6 va a sonar como un estruendo en esta casa por la Escritura, porque veremos que va a hacer la diferencia en alguien. En alguien sí hizo la diferencia la palabra Padre, en alguien. Y hoy es el mejor día para que Dios sea tu Padre y comenzará Él a relacionarte regocijándose en ti como Padre, sobre ti, el hijo y la hija. Esto no solo es para checar como iglesia o así en esta comunidad, ¿qué decimos cuando hablamos la palabra Padre? Esto no es un chequeo, un tune-up, no. Esto es un asunto que nace en la Escritura, en los dichos, discursos y enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque allí Él es el que está hablando. Y no solo se va a referir a Dios como Padre y al Padre como Dios, sino va a hacer mención de ciertos casos que por los corazones, que las actitudes que tomaron ciertas personas, las va a nombrar. Entonces, allí no vamos a encontrar el nombre de Pedro, Juan, Lulú, Gustavo, el ingeniero, el licenciado, el músico, no. Allí Jesús, y voy a hablar bastante de él desde la postura que él tomó en Mateo 6, porque se requirió que él tuviera todo el poder y el valor para hablar de alguien despectivamente. Jesús, hablando fuego, lumbre, como una espada en sus labios, no llamando a las personas por sus nombres de pila, sino por sus asuntos en sus corazones. Pero sobre otros Él habló diferente. Por ello, tú y yo, que solemos decir la palabra Padre, también tenemos más asuntos. Voy con la tercera cosa o la siguiente pregunta. O el siguiente argumento. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios, nuestro Padre, no nos está ayudando? ¿Hay alguien aquí que cree que Dios no lo ayuda? Y le dice Padre, y dice muchas cosas, y cree que Dios se llama como dijo, y lo drástico va a revelarse allí en Mateo capítulo 6. Entonces, ¿a quién Dios ayuda? Nomás ayuda a los hijos de Él, a las hijas, a las niñas de Él. Por lo tanto, considere lo positivo que hoy puede ser usted su hijo de Él. ¿Qué tal si no lo ha sido? O sea, estamos poniendo toda la carne al asador y que Dios nos ayude. Amén. San Mateo capítulo 6, 1, palabras de Jesús. Mateo 6, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Él está refiriéndose al grupo de sus discípulos que están allí oyendo y está refiriéndose
a otros, que allí los menciona como los hombres, y está dándoles instrucciones de cómo hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la primera diferencia que Dios hace como Padre es que también recompensa. Vamos a notar en todo el cuerpo del mensaje que los hombres sí recompensan a otros hombres. Pero Jesús lo que vino a decir es que Dios también recompensa. El detalle es de que no recompensa como los hombres lo hacen, ni a quienes los hombres lo hacen. Dios recompensa de acuerdo a su voluntad, y Él dice: cuando ustedes hacen su justicia, no con los motivos que tienen los hombres, sino de acuerdo como yo lo pido, yo los recompenso. Seguimos leyendo. Cuando pues des limosna, que es una caridad, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Miren, esto es de alto impacto. ¿Cómo se atrevió el Señor Jesucristo a decirle a medio mundo hipócrita? No había micrófono, pero con el micrófono en la mano está hablando de hipócritas que allí estaban oyendo en medio de las multitudes. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero no es la que el Padre da, es la que hombres dan. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu amigo íntimo de la izquierda lo que tú hiciste con el amigo íntimo de la derecha. Y ahí se pone la reflexión de las manos. Para que sea, el 4, tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya desde ese orden de palabras notamos que Dios y Padre sí hace la diferencia en alguien. Pero vea que ese alguien no cabe más que ser llamado hijo o hija. Como hipócrita no cabe, como cualquier hombre no cabe, solo cabe en la posición relativa a él de hijo o de hija. Por lo tanto, que el Señor te hable por medio de su palabra, de su doctrina, y te resuelva el por qué consideras en tu corazón que Dios no te ayuda, que Dios no. Algunos consideran que Dios no los oye, otros que Dios no está con ellos, otros que Dios no les echa la manita. Entonces, necesitamos resolver estas cuestiones. No podemos seguir así porque nos enfadamos con nosotros mismos. Entonces, la palabra Padre, ¿qué diferencia está haciendo y en quiénes? ¿En quiénes? Entonces, vemos cómo Jesús habla que su Padre recompensa, y su Padre no se va por el camino de los hombres. Su Padre, por boca de Jesús, envió un mensaje para todo aquel que cree en el mensajero y en el mensaje, reciben el mensaje, creen en él, y entonces se convierten, tienen un cambio, y la actitud que ahora poseen es la del mensaje. Comienzan a agradar a Dios, y Dios dice que recompensa.
Ahora, hay una palabra que está causando revuelo allí. En el primer versículo es la palabra justicia. La palabra justicia, ¿a qué sabe? ¿Qué es? ¿Por qué la usó el Señor? Justicia tiene que ver con actos que emanan del Espíritu. Entonces, son actos que ahí están descritos. Dice que es una justicia que todos los hijos y las hijas podemos hacer, pero se nos dice que no nos parezcamos a otros, y allí dijo, ¿a quiénes? Los hipócritas. Seguimos en el versículo 5. Y cuando ores, por ejemplo, en la descripción del 1 al 5, ¿cuántas cosas llevamos como justicia? Dar limosna es hacer justicia. Orar es hacer justicia. Vamos a estar subrayando esos puntos. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero no por el Padre, sino por los hombres. Por lo tanto, quiero que veas a Papá Dios como la Escritura está hablando de Él. Padre, quiere decir que tú me recompensas cada vez que yo hago una justicia. Y la respuesta es sí. Quiere decir que Papá Dios está siguiéndote o está observándote, y tú estás desarrollando tu espíritu por medio de actos, y tú estás desarrollándolos como te los pidió Papá Dios. Entonces, leímos el sexto. No, vamos a leerlo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el Padre Celestial sí hace la diferencia, pero no en medio mundo, no en cualquiera, no. Unos van a ser alabados por los hombres, adulados, la salamería les va a tocar de hombre a hombre, del público al público. Pero hay otros que se fijaron hacia arriba y dijeron en su corazón, si yo tengo Padre, ¿qué ando buscando recompensas de medio mundo? No, lo mío va a venir de mi Padre Celestial. Yo tengo Padre. Y entonces comienza uno no a interrumpir sus actos de justicia, sino a multiplicarlos en la forma como el Padre los estableció. Entonces dice que veremos a muchos hijos e hijas ser recompensados en público. Siete. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Quiero que note con toda atención cómo primero está la palabra hipócrita y después la palabra gentil. Un gentil es alguien no judío. Por ejemplo, los griegos, había griegos allí oyendo, ellos eran gentiles. Un gentil es un no judío, pero también gentil es alguien pagano. Alguien pagano es alguien idólatra, pero viene una palabra, una definición muy fuerte acerca de gentil. Un gentil es alguien sin padre. Esa realidad, hermanos, impacta demasiado en el terreno humano. Porque los gentiles
al estar sin Padre, están sin Dios. De pronto, alguien se encasilla y dice, ¿por qué Dios no me ayuda? Pues no ha de ser tu Padre. Tan sencillo como echar esa carne al asador. Porque si fueran tu Padre, la evidencia es que cuando Jesús habló de Él, dice que ayuda, recompensa a cada rato, como poniendo Él su mano donde tú pones la tuya, una y otra vez. Pero si yo hago lo mismo, ¿no será que estemos en zapatos hipócritas? Allí Jesús nomás va a hablar de dos grupos y dijo, los hipócritas, los gentiles. Él advirtió a los suyos que agraden al Padre y que no sean como los hipócritas. Pero ahora, esa palabra hipócrita la vamos a desmenuzar, a desenmascarar. Si Jesús nos dice, son hipócritas, yo le diría lo siguiente, explícame, no le entiendo. Otros dirían, me acabas de ofender. Otros dirían otra cosa. Yo le diría, explícame porque me dejaste igual. Entonces el Señor viene y nos dice, cuando yo mencioné a los hipócritas, un hipócrita es alguien que se hace pasar por hijo, hija, simula que es hijo o hija entre los hijos e hijas, muy despichadito. Simula que es hijo también y hace lo que los demás hijos hacen en el mismo lugar. Dice que los hipócritas, los disimulados, también oran y ayudan. Que vamos a la calle, dice ahí calle. Que vamos a la sinagoga, van a la sinagoga. Pero Jesús establece que el Padre no tiene ninguna relación con ellos. No les da nada. Nada. Que si hay alguien entre los hombres que les quiera dar a ellos, dice, ya tienen su recompensa, pero de mi parte no. Por lo tanto, ser disimulado no nos conviene. O somos o no somos. Ahora, dice allí que los hipócritas tienen recompensa. Es un estilo de vida de hombre a hombre, no de Dios a hombre. ¿Alguien aquí puede compartir su corazón conmigo y viceversa y decir, pastor, es que para mis tiempos modernos yo no permito que ningún hombre me diga hipócrita, sino que solo Dios me diga hipócrita? Para que eso se cumpla como usted lo desea, si aparece en la Escritura la palabra hipócrita y sus actos están tipificados en ella, entonces usted es un hipócrita dicho por la Escritura. Jesús en su doctrina está hablando con los que se hacen los disimulados. Y dice que su Padre no tiene ninguna relación con los que se hacen los disimulados. Sea esa una respuesta por si tú estás diciendo que Dios no te ayuda. No te hagas el disimulado. Entonces, Jesús tiene que quitarnos de esta camisa de 11 varas porque no nos puede dejar así, nomás
nomás poniendo a cada persona en su lugar y decir, ¿ya ven lo que les pasó? Así andaban. No, así no. Esto tiene que llegar a un final feliz. Entonces, Jesús dice, enfatizo que el Padre Dios da, premia, pero no a los disimulados, no a las disimuladas. Él da a los genuinos, a los relativos que están en la posición de hijo. ¿Dónde disimulo? En el corazón. ¿Dónde soy? En el corazón. Todo está en el corazón. Entonces, oiga, me están diciendo que Dios da recompensas a cada rato que yo hago obras, pero no para ser hijo de Dios, sino porque soy hijo de Dios. Dice que cuando oro, que cuando doy caridad, dice que cuando voy a la calle y voy al templo, oiga, quiere decir que Dios sí ayuda. Quiere decir que Dios oye. Pero tiene que funcionar esto para cada uno y vamos a alinearnos con la Escritura. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Allí habla de los gentiles revelando un lado difícil de ellos, que es, hablan mucho, piensan mucho y es en vano lo mucho que hablan y piensan. Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hermano Gustavo, ayúdame aquí al frente. Gustavo es gentil. Está hablando Jesús y dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Yo tengo padre. Pero Gustavo, que es gentil, es un sin padre, porque gentil quiere decir fatherless, sin padre. Yo tengo a alguien que sabe de qué tengo mi necesidad y él no tiene a nadie. ¿Hace diferencia o no la palabra padre en la tierra? Híjole, eso está terrible. Esto está terrible. Sí hace diferencia la palabra padre en la tierra, porque el que tiene padre tiene a alguien que sabe lo que necesita. Pero el que no tiene padre, a nadie tiene y nadie sabe lo que necesita. Por lo tanto, eso de ser gentil, publicano, saduceo, fariseo, idólatra, pagano, no lo veas desde la perspectiva de cuán malo eres. Porque no se trata de tipificar quién es el más malo en la tierra. No. Se trata de quién tiene padre. Porque el que no tenga padre está en una situación grave. O sea, ahí es cuando la palabra padre viene a ser enorme en medio de nosotros, como pueblo, como nación, en medio de nuestra tierra. Entonces ya eso de decir padre o orar así, mención honorífica, padre, no es nomás usar la boca. ¿Qué tal si dices y no tienes? O sea, debe ser evidente que tienes no porque digas, sino porque te recompensa. Si no, estamos peor que los hipócritas,
porque nos hemos convencido de que tener padre es algo como un viento, ¿no? Jesús dice que su Padre se manifiesta a base de recompensas. Jesús dice que su Padre aparece para publicar que fulanito es su hijo. Por eso Jesús dijo que el escenario donde su Padre aparece para decir que alguien es su hijo es en lo público. Eso no lo podemos evitar. Eso ningún hijo lo puede evitar. Entonces, aquí Jesús está hablando de que hay una división. Unos son los sin padre y otros los con padres. Con padre. Sin padre, con padre. Gracias, hermano. Vamos a seguir leyendo. ¿Ya notamos que la palabra padre está haciendo una diferencia en la tierra? Dice que tenemos quien conozca, oiga, vea y entienda nuestras necesidades. Antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, Jesús nos explica que su Padre tiene nombre, su Padre tiene reino, su Padre tiene voluntad, su Padre tiene una nación, su Padre tiene relativos, hijos, hijas, etc. Vamos a subrayar la palabra reino y a hacer una recta con la palabra Padre, porque allí está Padre y reino. Amén. Aleluya. Aleluya. Seguimos leyendo, yendo hasta el 16. Viene otra de las justicias que podemos hacer. 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los mentados hipócritas. Jesús quiso poner así los contrastes. No sean como los hipócritas, los que se hacen pasar como hijos de Dios e hijas de Dios. Al final del camino, los disimulados van a encontrarse con una sorpresa. Todo lo que recibieron se los dieron los hombres. Nada descendió de los cielos para ellos. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero no del Padre, sino de los hombres. Pero tú, cuando hagas esta justicia, que es ayunar, voy a redondear eso de ser justo. Dice que es una cosa de cada quien, no son cosas de Dios. Dice que tú puedes orar, ayunar, dar caridad, y están enlistadas allí, hacer tesoros en los cielos, son cosas justas. Y dice que cada vez que las haces, Dios te recompensa. Por lo tanto, para a quien le suceda eso, se dice que tiene padre. Y se notará la diferencia cuando Dios da y cuando un hombre da. Se debe notar la diferencia claramente. Unos ayunan para los hombres, otros ayunan para su padre. Unos oran para los hombres, otros oran para su padre. Entonces Jesús está explicando y dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino mostrar a tu Padre que ayunas.
que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¡prum! ¡Ay! Tengo papá. Me recompensa. Una recompensa es un premio en público. ¡Wow! Entonces los hombres se van a quedar cortos en cuanto a las recompensas en relación con la del Padre Celestial. 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde está el Padre y allí no hay ladrones. Porque donde esté vuestro tesoro, o sea, lo que guardas, allí estará también vuestro corazón, o sea, la intención, el deseo y el motivo. Aleluya. Quiere decir que mis manos van a pasar una cosa de aquí para allá y van a hacer operaciones y movimientos, pero las intenciones de cada operación, Dios las atesora y son guardaditos que uno tiene en Él. Vamos ahora al versículo 25 y llegamos a la parte final. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. La única persona que te puede decir, no te afanes, ¿sabes quién es? Tu papá. No le creas a otra que no sea tu papá. Es el único que tiene capacidad para decirte, hija, no te afanes. Imagínate quien no tiene papá. No le puede creer a nadie. Ese es el gran problema de los gentiles y de los disimulados. Por eso la palabra padre, pon la palabra padre, es lo que nos cambia la existencia, el curso. Esto de ser hijo de Dios es precioso. Es precioso. Yo sé que como tú piensas, yo también pienso en el sentido, hay un sentido común. Quiero hacer negocios con Dios, a ver si es cierto. Dicen que Él multiplica, quiero entrarle. Quiero que Dios me ayude a hacer esto. Quiero que Él me dé favor. Yo también tengo esas intenciones. Al tener Padre, tú y yo, lo vamos a oír, lo vamos a desear a Él. Y hoy es el día donde por esta palabra dice el Espíritu de Dios a esta casa. Hoy es el día para que los niveles de ansiedad desciendan a cero, de estrés desciendan a cero y de decepción y frustración sean desechados. Y la diferencia la va a hacer el Padre Celestial. Amén. No os afanéis. Esto solo te lo puede decir tu Padre. Yo recuerdo cuando mi papá me decía, no te preocupes. Ya era caso resuelto. Ahora yo le digo eso a mis hijos, no se preocupen, aquí estoy. No se preocupen, aquí estoy. No se preocupen, aquí estoy. Los que no se dejan de preocupar, tiene que ser un caso serio, sin chistar, y tiene que ser un caso sin disimulación o no disimulado. No pueden decir, es que ando preocupada, y también decir, es que Dios es mi Padre. Tienes que ser serio en ese sentido. Entonces, enseguida el Señor explica las aves del cielo y habla del Padre. Dice que las alimenta. Luego los lirios del campo.
Y dice que el Padre los viste con belleza. Vamos a leer el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca confianza? No os afanéis. Esto solo yo se lo creo cuando alguien se preocupa por mí. Si alguien me dice a mí que no me afane y yo veo que no se preocupa por mí, no es creíble, no es confiable la persona. Jesús nos está diciendo, dice mi Padre que no se afanen, pero el que está oyendo tiene Padre. Si no, no. Si no, esto no funciona. No puede alguien descuadrarse al oír tanta belleza. O no puede alguien decir, se oye bonito, pero es política. Esto no es política. Esto es paternidad. Entonces, dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas porque no tienen a un Padre que se las dé. ¿Sí o no hace la diferencia el Padre Dios? Claro que sí. Los gentiles son las personas más frustradas en la tierra porque no tienen a un Padre que sepa lo que necesitan. Y los hipócritas, que son los disimulados, se conforman con las dádivas de los hombres como premios y no con las de Dios. Yo veo 6:32 como una cosa, una calamidad en muchas vidas, porque cuando alguien busca las cosas, Jesucristo reveló que en el corazón es por desesperación. Es una búsqueda por desesperación porque no hay nadie que los atienda como Padre. Entonces, versículos atrás leímos que Jesús dijo, vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Allí Jesús dijo la relación es pedir, no es buscar las cosas, es pedir las cosas, es de hijo a padre, de hija a padre. Entonces ya se nos están resolviendo y disipando esas neblinas. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué no tengo? Miren, no es por qué no tengo un bajo, como decir esto, no, es preguntarme si tengo Padre. Porque Jesús va a revelar que hay quienes están con una desesperación al punto de paro cardíaco, buscando todas estas cosas, pero entonces ahí cambia a otros. Pero ustedes sí tienen quien sepa, oiga, vea y entienda de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, pásale hermano Gustavo otra vez. Está mi hermano, está Gustavo, y yo veo que Gustavo tiene un estilo de vida apresurado, pero no es por qué calle se va o si toma camión o carro, sino me fijo en la ansiedad, afán, frustración, decepción. Caso típico de no tener padre.
caso típico. Porque de seguro Gustavo busca todas las cosas, porque no tiene quien sepa de qué tiene necesidad, y entonces las busca. Gustavo, mira, te veo así, así. No, sí, es que esto y lo otro. Gracias, hermano. 6:33. Por lo tanto, busquen primero al Padre, porque Él tiene reino y la justicia de Él, que es paralela a la justicia de ustedes. ¿Cuál es la justicia de ustedes? Oran, ayunan, dan. Bueno, así como ustedes tienen justicia, así Papá Dios también tiene su propia justicia. Cosas que Él hace de su voluntad. Y entonces nos revela la justicia de Dios. Añadir, incrementar, multiplicar, añadir, más. Y no es por lotería ni por suerte, no es como Santo Claus, es por relación. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y esa es la parte justa de Dios. Padre. Dios no miente. Si vamos a creer una parte de la Biblia, creamos Mateo 6:33. O le vamos a creer al doctor que nos dice que tenemos ansiedad, frustración, decepción, depresión, opresión. Al tener padre, llegó a un final todo ello. El que no tiene padre, le va a seguir con todo ello. Son dos estilos de vida y la diferencia la causa Dios Padre. Esto no es un asunto de quién se porta mejor que otro o menos peor que otro. Esto es un asunto de quién busca al Padre primero. Y todo aquel que lo busca es porque lo tiene y cree en Él. Amén. Aleluya. Tenemos a un Padre que tiene reino. En su reino, sus bondades son ilimitadas. Mas pero busquemos primero a Dios Padre. Es muy importante la palabra Padre, porque si nomás decimos a Dios, es como decir Diosito. No. Busquen la relación como hijos hacia el Padre. Tienen que tener ese asunto bien claro en su mente. ¿Qué extraño yo como hijo? Pues a mi papá. Claro, van 3 años, 4 años y lo más que faltan, pero tengo padres espirituales. Y entonces quiere decir que mi sentido de hijo nunca lo cancelo o nunca lo dejo de usar. ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios se hace evidente a mi alrededor y alrededor de todos. Y Dios dice, yo soy tu Padre y aunque no me ves, yo te oigo, sé, te entiendo y te añado. Te envío a través de personas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie porque aquí está nuestro Padre Celestial. Aleluya. Todo aquel que hoy le va a decir por primera vez a Dios Padre, lo vamos a hacer. Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos conmigo y clame a su Padre Celestial. Dígale al Señor, Señor,
Yo quiero que tu Padre sea mi Padre. Padre, clamo a ti. Quiero ser tu hijo. Tú dijiste que serás Padre para mí. Hoy es el día de salvación para mí. A partir de hoy, tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo, tu hija. Voy a buscarte primero, por encima, sobre todo, primero en importancia. Voy a dirigir mi primera palabra hacia ti. Contigo puedo hablar de lo que sea, comenzando por lo que necesito. Aleluya. Ahora quiero que una su fe a la mía. Quiero que una su fe a la mía. Su Padre Celestial tiene carros y casas para ustedes. ¿Cuántos tienen un Padre que les va a dar casas y carros? Muy bien, vamos a orar eso. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están hijos e hijas que ya usaron sus bocas para declarar que tú eres su Padre, pero también en lo secreto te han dicho, cuando han orado, que necesitan un carro, que necesitan una vivienda. Señor, hoy esto es una oración colectiva, es la fe de todos. Oramos a nuestro Padre, estamos orando a nuestro Padre. Danos vehículos, danos casas, danos viviendas, en el nombre de Jesús. Viviendas propias, no rentadas, vehículos propios, no rentados. Señor, tú tienes los cielos abiertos sobre este territorio y tú haces descender tu bondad. Así que tu mano hoy la abres y todo aquel que está creyendo, que ya lo recibió, Señor, exactamente así, lo que diga le será hecho. Señor, gracias por los vehículos, gracias por las casas, las viviendas, gracias porque, Señor, tú dijiste de recompensas, tú dijiste de premios, tú hablaste de que todas las cosas las añades. Y hoy es el día, Señor, de estar con esa fe específica sobre casas y carros, en el nombre de Jesús. Señor, diga conmigo, gracias Padre, gracias papá, tú sabes lo que necesito, me has escuchado. Y celebre al Señor, aleluya, gloria a Dios por siempre, aleluya, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios por siempre, amén, aleluya, aleluya, aleluya.